La muerte del ego es, quizá, uno de los procesos más desafiantes, misteriosos y transformadores que un ser humano puede atravesar en su camino espiritual. No estamos hablando de un simple cambio de hábitos ni de una nueva forma de pensar, sino de un renacimiento interior que toca lo más profundo de nuestra identidad. Desde que nacemos, nuestro ego se va construyendo poco a poco, lo que nos dicen nuestros padres, las comparaciones en la escuela, las expectativas de la sociedad, las heridas que acumulamos en las relaciones. Todo eso forma una especie de máscara que nos hace creer que somos únicamente ese conjunto de historias, etiquetas y roles. El problema es que el ego, aunque nos protege, también se convierte en una prisión. Nos hace vivir desconectados del presente, obsesionados con el pasado y ansiosos por el futuro. Nos convence de que somos la suma de nuestras posesiones, de nuestros logros, o de la aprobación de los demás. Y mientras más fuerte se vuelve el ego, más difícil es escuchar la voz auténtica de nuestra alma. Por eso, cuando llega el momento en que el ego comienza a desmoronarse, muchas personas lo viven como una crisis, sienten miedo, vacío, confusión, incluso la sensación de perder el control. Pero lo que en realidad ocurre no es un final, sino un comienzo. Es como si un caparazón duro empezara a romperse para dejar salir una luz que siempre estuvo ahí. La muerte del ego no significa que desaparezcas como persona ni que pierdas tu individualidad. Lo que muere es la ilusión de que tu valor depende de lo externo, de la comparación constante, del apego a lo que no dura. Y lo que renace es tu conexión con lo eterno, con lo que realmente eres, una chispa divina, una conciencia expansiva que trasciende cualquier etiqueta. Este proceso, aunque doloroso, abre puertas que antes parecían invisibles. De repente, empiezas a sentirte más ligero, menos esclavo de las opiniones ajenas. Descubres una claridad interior que no depende de la mente, sino de un nivel más profundo de sabiduría. Y es en ese punto donde surgen revelaciones espirituales que transforman tu vida para siempre. En este video voy a compartir contigo 3 secretos espirituales que ocurren cuando tu ego muere. Son claves que la mayoría de las personas nunca llegan a experimentar porque se quedan atrapadas en el miedo de soltar, pero que quienes atraviesan este proceso reconocen como la base de su despertar espiritual. Estos secretos no son teorías abstractas, sino vivencias reales que impactan tu energía, tu percepción y tu manera de relacionarte con el mundo. Así que, si alguna vez has sentido que tu vida se desmorona, que lo que antes te daba seguridad ya no funciona, o que hay algo en ti que está pidiendo un cambio profundo, quédate conmigo. Porque lo que estás viviendo podría no ser un final, sino el inicio del despertar más grande de tu alma. Primer secreto espiritual, la disolución de la ilusión de separación. Cuando el ego muere, lo primero que ocurre energéticamente es una disolución profunda de la ilusión de separación. El ego es, en esencia, un mecanismo de defensa que nos hace creer que estamos aislados, que somos un yo limitado que debe luchar por sobrevivir en un mundo hostil. Este yo ficticio es como un muro invisible que nos separa no solo de los demás, sino también de la fuente de la que provenimos. Al atravesar la muerte del ego, esa barrera se empieza a desvanecer. Energéticamente, es como si una membrana se rompiera, permitiendo que la luz universal fluya hacia adentro y hacia afuera de nosotros con total libertad. Ya no sentimos que estamos en competencia, ni que debemos demostrar nada. Surge una percepción clara de unidad, donde la vida deja de ser una lucha constante y empieza a ser una danza en la que cada paso está conectado con todo lo que existe. Este primer secreto nos revela que nunca hemos estado realmente separados. La muerte del ego nos recuerda que somos parte de un campo infinito de conciencia, un océano donde cada alma es una ola única, pero inseparable de la totalidad. Energéticamente, lo que ocurre en este proceso es que la frecuencia del individuo se expande y se eleva, ya que la energía antes utilizada para sostener la ilusión del ego queda libre para ser integrada en la conexión con lo divino.
Muchas personas describen este momento como un despertar de compasión espontánea. Cuando el ego deja de gobernar, ya no hay espacio para el juicio rígido, la comparación o el resentimiento. Se abre un portal interno hacia el amor incondicional, no como un concepto romántico, sino como un estado natural del ser. Y es precisamente en este secreto donde empieza la verdadera transformación espiritual, al recordar que nunca fuimos uno contra el mundo, sino uno con el mundo. Segundo secreto espiritual, el despertar de la conexión con lo sagrado. Cuando el ego muere, una de las transformaciones más profundas y silenciosas que ocurren en el alma es el despertar de la conexión con lo sagrado. Y no hablo únicamente de lo religioso o de lo ritual, sino de algo mucho más esencial y universal, la experiencia directa de que todo lo que existe está impregnado de vida, de energía y de un orden misterioso que va más allá de lo que la mente humana puede comprender. El ego, con su constante necesidad de control y de definición, funciona como una especie de velo que limita nuestra percepción. Nos hace creer que lo sagrado solo puede encontrarse en un templo, en un libro antiguo o en un maestro iluminado. Pero cuando ese ego se disuelve, aunque sea por instantes, la frontera entre lo profano y lo divino se desvanece. Todo se convierte en una expresión del mismo principio vital, el árbol que ves en la calle, el silencio de la madrugada, incluso las lágrimas que alguna vez te parecieron un signo de debilidad. Este despertar abre la puerta a lo que muchas tradiciones llaman conciencia de unidad. Es esa sensación inconfundible de que no estás separado del universo, sino que formas parte de una trama infinita que respira contigo. Ya no miras el cielo como algo distante, lo sientes dentro de ti. Ya no te sientes un extraño en el mundo, porque descubres que en realidad eres el mundo experimentándose a sí mismo a través de tu mirada. Lo sagrado se revela en lo cotidiano. Allí donde antes había rutina, ahora hay profundidad. Allí donde antes solo había lucha, ahora percibes propósito. Y esta es una de las claves más valiosas que nos entrega la muerte del ego, nos devuelve la capacidad de asombro, la reverencia por la existencia y la gratitud por lo que ya es, sin necesidad de cambiarlo. Muchas personas confunden este despertar con un escape de la realidad, pero en verdad es todo lo contrario. Es una entrada más profunda en ella. Descubres que incluso en el caos hay un orden oculto, que incluso en las pérdidas hay semillas de un aprendizaje mayor. Y esa mirada lo transforma todo. Con el ego vivo y dominante, lo sagrado parece algo lejano, reservado solo para unos pocos. Con el ego rendido, lo sagrado se vuelve tan cercano que late en cada respiración. Y cuando esta verdad se enciende en el corazón, jamás vuelve a apagarse del todo, porque ya no puedes dejar de ver el misterio que sostiene cada instante de tu vida. Ese es el segundo secreto, el despertar de la conexión con lo sagrado, un recordatorio de que no estás solo, de que tu alma está sostenida por un orden superior y de que tu vida es parte de una danza eterna de la cual nunca has estado separado. Tercer secreto, el nacimiento de la conciencia universal. Cuando el ego muere, algo extraordinario sucede, se abre la puerta a una experiencia que va mucho más allá de lo personal, más allá del yo y de lo mío. Surge la conexión directa con la conciencia universal, un estado en el que ya no nos percibimos como individuos aislados, sino como parte de una red inmensa e infinita de energía, vida y amor. En este nivel, no se trata únicamente de conocerte a ti mismo, sino de reconocer que tú eres todos y todos son tú. Es el despertar de una comprensión que las tradiciones espirituales han transmitido desde hace milenios, que la separación es una ilusión y que, en esencia, todos provenimos de la misma fuente divina. La muerte del ego permite que caigan las paredes que habías construido alrededor de tu identidad. Ya no ves a los demás como otros, sino como espejos, como expresiones diferentes del mismo espíritu universal.
Este cambio de percepción genera algo muy poderoso, una expansión de la compasión. Tu capacidad de amar ya no se limita a quienes conoces, a quienes comparten tu sangre o tu círculo cercano. Empiezas a sentir un amor genuino por la humanidad entera, por la naturaleza, por la vida misma. Este secreto espiritual también revela que la verdadera sabiduría no se encuentra en acumular conocimiento, sino en experimentar la unidad. Es un recordatorio profundo de que cada ser, cada situación, cada desafío que aparece en tu camino, tiene un propósito mayor, guiarte hacia esta comprensión de totalidad. En este punto, muchas personas relatan experiencias místicas, sensaciones de expansión donde sienten que son el cielo, los árboles, los ríos, o momentos de silencio absoluto en los que la mente ya no necesita palabras, porque el alma reconoce que todo está conectado. El nacimiento de la conciencia universal, tras la muerte del ego, también transforma tu forma de vivir en lo cotidiano. Decisiones que antes estaban guiadas por el miedo, por la competencia o por la necesidad de sobresalir, ahora se alinean con el bien mayor. Descubres que al ayudar a otros, te ayudas a ti mismo, que al sanar tus heridas, contribuyes a la sanación colectiva, y que tu propósito personal no está separado del propósito universal. En este secreto se revela algo esencial: no venimos a este mundo únicamente para sobrevivir, ni siquiera para destacar individualmente, venimos a recordar que somos uno con todo lo que existe. La muerte del ego abre la puerta a esta verdad, y cuando la experimentas, ya no hay vuelta atrás. Vives desde un estado de unidad, confianza y plenitud, porque sabes que nunca has estado separado de la fuente, y nunca lo estarás. Hasta ahora hemos explorado los 3 secretos espirituales que se revelan cuando el ego muere: la unión con la totalidad, la liberación de cargas y el despertar de la verdadera esencia. Sin embargo, hablar de estos secretos no tendría sentido si no los integramos en nuestra vida cotidiana. La verdadera transformación ocurre cuando lo aprendido se convierte en experiencia viva. Cuando el ego se disuelve, no es que dejamos de existir como personas, sino que dejamos de identificarnos únicamente con la voz que nos limita. Y este proceso tiene un impacto directo en lo cotidiano, en la manera en que trabajamos, en cómo nos relacionamos con nuestra familia, en cómo respondemos ante los problemas de la vida. La muerte del ego no es solo un acontecimiento místico que ocurre en un estado elevado de meditación, es algo que se manifiesta en los pequeños detalles de cada día. Imagina por un momento que despiertas mañana con menos apego a lo que los demás piensan de ti. Imagina que ya no te preocupas tanto por compararte, por competir, por demostrar tu valor al mundo. ¿Qué sucedería? Probablemente tu energía se sentiría más ligera, tu mente estaría más clara y tus relaciones más auténticas. Esto es lo que ocurre cuando el ego muere, una vida más plena y auténtica comienza a florecer. Pero este camino también implica una lección diaria. El ego puede volver a aparecer disfrazado de orgullo, de miedo, de deseo de control. Por eso, la práctica espiritual es esencial. Puede ser a través de la meditación, de la oración, de la contemplación silenciosa, o incluso de actos cotidianos hechos con conciencia plena. Lo importante es recordarnos constantemente: yo no soy solo mi ego, yo soy algo mucho más vasto, algo eterno y luminoso. Cada uno de los 3 secretos espirituales que mencionamos puede convertirse en un faro en tu vida. La unión con la totalidad puede inspirarte a sentirte parte de la naturaleza y del universo, reconociendo que todo lo que das regresa a ti en formas inesperadas. La liberación de cargas puede guiarte a soltar viejos resentimientos y abrir espacio para nuevas oportunidades. El despertar de tu esencia puede recordarte que no necesitas máscaras ni roles para ser amado y respetado. Este proceso no es inmediato, pero cada pequeño paso que das hacia la muerte del ego es un paso hacia tu libertad interior. Y esa libertad es lo que, en última instancia, te conecta con tu propósito y con la misión más profunda de tu alma. Llegamos al final de este viaje,
Pero lo que acabamos de recorrer no termina aquí, al contrario, apenas comienza dentro de ti. Hoy hablamos de 3 secretos espirituales que se revelan cuando el ego muere: la apertura hacia la libertad interior, el despertar de tu verdadera identidad y la expansión de tu conciencia hacia dimensiones más profundas de la existencia. Pero quiero que entiendas algo: estas no son simples ideas espirituales o conceptos que se escuchan bonitos, son experiencias reales, transformadoras, que están esperando por ti cuando decides dar el paso de soltar las cadenas del ego. La muerte del ego no es un final trágico, es el inicio de tu verdadera vida. Es el momento en que la máscara se rompe, en que las ilusiones se caen, y la luz que siempre estuvo dentro de ti comienza a brillar sin limitaciones. Y sí, este proceso puede doler, porque significa renunciar a viejos hábitos, a creencias que te daban seguridad, a apegos que parecían definir quién eras. Pero ese dolor es, en realidad, el parto de un nuevo ser, un tú más libre, más auténtico, más conectado con la esencia divina que eres. Imagina por un instante cómo sería vivir sin miedo al juicio, sin necesidad de compararte con otros, sin la constante presión de demostrar algo al mundo. Imagina despertar cada día con la certeza de que lo que eres ya es suficiente, de que lo que llevas dentro es más grande que cualquier logro externo. Esa es la vida que comienza cuando el ego muere, un estado de gracia, de paz, de plenitud. Y quiero invitarte a reflexionar: ¿qué parte de tu ego está lista para morir hoy? Quizás sea el miedo a no ser aceptado, la necesidad de tener siempre la razón, o esa voz que te dice que nunca eres suficiente. Sea lo que sea, obsérvalo, agradece lo que te enseñó y permite que se transforme en luz. Porque cada vez que muere una parte de tu ego, nace un espacio más grande para tu alma. Si este mensaje resonó contigo, te animo a seguir explorando tu propio viaje interior. Recuerda que no estás solo en este camino, millones de almas alrededor del mundo están atravesando este mismo proceso de despertar, soltando lo viejo para abrirse a lo eterno. Tú eres parte de esa ola de conciencia que está cambiando al mundo desde adentro hacia afuera. Así que, si estás listo para profundizar aún más, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana comparto mensajes y herramientas para tu crecimiento espiritual. Y déjame un comentario: ¿qué descubrimiento o qué experiencia has tenido al enfrentar a tu ego? Me encantará leerte y compartir este proceso contigo. El viaje del alma continúa, y recuerda siempre, cada final del ego es un nuevo amanecer para tu espíritu.